hay algo de lo que no puedes dudar y es de tu inteligencia. Es diferente al talento, pero tu inteligencia, o sea que tu capacidad cerebral sí alcanza para discernir, analizar. Soy Indira Kempis Martínez, actualmente política y senadora de la República por Nuevo León. No nací en Nuevo León, pero me hice ahí y bueno, ahora soy una representante de la gente en un lugar donde es complicado, pero bueno, es parte de mi historia de vida. Hace prácticamente 15 años, Nuevo León pasó por una crisis de inseguridad y a partir de ahí salí a la calle a protestar por el asesinato de 2 de mis compañeros de universidad. Entendí que tenía que hacerlo, que tenía que levantar la voz, que no era posible quedarse con los brazos cruzados, que la paz no es un juego y que todas las personas tenemos derecho y libertad a exigir lo que nos corresponde. Y en ese momento era la seguridad. Entonces salí con mis compañeros y compañeras, hicimos un movimiento estudiantil de exigencia a que se investigara ese crimen, pero además a que nos regresaran aquello que nos habían robado, que era la paz. Entonces, lo que siguió fue hacerme activista. Yo no sabía qué significaba eso, pero me hice una activista con una voz muy poderosa y visible, sostenida en comunidades que estábamos exigiendo esto. Y después me metí a barrios tomados por el crimen organizado, a hacer proyectos y programas que estuvieran al alcance de las personas para entender que no podíamos vivir así en guerra. Entonces hice la guerra en medio de la guerra porque fue una proeza y una tarea muy importante para la historia de Nuevo León, que era eso, regresar a ser el estado con esa prosperidad económica, esa estabilidad y esa seguridad que en algún momento no tuvimos. Y de ahí sale una reflexión importante porque como emprendedora social y activista, obviamente tenía muchos espacios de influencia, pero me di cuenta que quienes terminaban tomando las decisiones de la vida pública son unos cuantos que se llaman políticos, que están dentro de este aparato gubernamental y que no lo hacen bien. Entonces yo decía, pues si cualquier persona puede estar en el Congreso o en el gobierno o en esas instituciones, ¿por qué yo no? ¿Por qué no? Si tengo el talento, si hay comunidades con las que trabajo, si hay ideas con las cuales sostener un proyecto. Entonces entendí que la vida pública y la vida política del país, y en este caso de Nuevo León, necesita reemplazos y desplazamientos. O sea que hay gente que ya no tiene por qué estar ahí y que si en uno está el poder de cambiar las cosas y lo haces, pues ¿por qué no? Y esa pregunta me llevó a que en agosto de 2017 decidiera incursionar. Para diciembre de 2017 hiciera todo mi esfuerzo en lo que fue mi primer fracaso, porque también hay que hablar de los fracasos. Mi primer fracaso político fue querer contender sin partido y resulta que no, pues no lo culminé. Me fui a las 3 semanas de querer juntar las firmas e ingresé en un instituto político, que además es un derecho constitucional hacerlo, pero que en ese momento a mí me rompió, porque obviamente la activista y la emprendedora que no quería tocar una institución política terminó haciéndolo, porque en su momento era lo único posible para poder llegar, no solamente para competir, sino para llegar, porque el poder se trata de eso, de ocupar esos espacios. Y entonces así hice mi camino hacia el Senado. Prácticamente tengo 6 años en la política y en mi primera competencia entré ganando por mayoría al Senado de la República. Que nacimos valientes nada más por el hecho de respirar en un país donde no hay condiciones para poder hacer los sueños de una comunidad realidad. Por eso yo hablo mucho del México a la altura de nuestros sueños, porque los acariciamos, pero somos el país del ya merito. Y no entendemos que gratis no va a ser, que hay que esforzarse, que hay que
entrar a un juego que es muy lastimoso, nocivo, dañino, pero que sin duda si no hay jugadores en la cancha de la vida política, entonces ¿cómo quieres meter goles? Y para mí ese fue un reto personal, más que político. Es decir, yo entré a la política sabiendo que tenía todo para perder, porque además entré en un instituto político que era muy pequeñito en ese momento, que era nuestra primera vez contendiendo para algo tan grande como el Senado, que yo tenía otro tipo de, digamos, de retos también personales respecto a mi código de valores, a mi ética personal. Me deconstruí porque en mi casa me enseñaron que la política era mala. Y entonces mi primer reto fue mental, fue entender que no es que fuera mala, que los políticos en su quehacer la hacen negativa para la gente, pero que no necesariamente es mala. Entonces fue como un caleidoscopio de muchos retos, pero fue personal. Fue decir, si mi pregunta es ¿por qué unos cuantos están decidiendo? Y si yo puedo hacerlo y puedo cambiar las cosas y lo estoy haciendo, pues entonces la siguiente pregunta es, pues con lo que tengo, aunque el riesgo de perder esté ahí. Entonces yo entré a perder a sabiendas que lo único que me quedaba era ganar desde ese momento. Lo he cumplido en el sentido de entender esto que les estoy diciendo. Las cosas tampoco van a cambiar porque yo acaricie sueños que son parte de nuestra comunidad y que en un país donde todo el mundo te dice que no puedes. No puedes hacer política porque no eres hombre, no puedes hacer política porque no tienes experiencia, no puedes hacer política porque no tienes vínculos con el crimen organizado, no puedes hacer política porque no le juegas al juego de robarle a la gente, no puedes. O sea, el país, el sistema político te grita que no puedes. Entonces para mí fue, pues es un reto personal hacerlo a como yo entiendo que debería de hacerse y no quedarme en el debería, porque el análisis de la gente siempre es que yo pienso que esa persona debería de hacerlo de esta manera. Entonces para mí fue destruir el debería. Es lo que tengo que hacer para que las cosas realmente cambien en un sistema que me está diciendo que no es posible. Haber roto esa barrera, soy la primera senadora de Nuevo León que llega por la vía ciudadana, porque utilicé el vehículo del Instituto Político sin militancia, que además es activista, o sea, no trae una trayectoria detrás, no es ex de nada, y que lo hace con las causas y las ideas al frente. Es decir, traigo mucho trabajo detrás. Entonces, para mí fue romper el mito de que en la cajita que te entregan de cómo se llega a la política, pues yo he destruido todos los mitos. Y me encanta. Porque, otra vez, el reto no es político, es mi reto, el reto mío. Sí, Jorge y Javier, que fueron mis compañeros, que son un motor de entender la empatía, porque solamente puedes tener una causa cuando encuentras la empatía. Y yo pensaba, no es posible que vivamos en un país donde asesinen a dos jóvenes que tienen tanto futuro, que pudieron hacer tantas cosas, y que la única respuesta sea, estaban en el lugar equivocado. No es posible, no lo acepto y me inconformo todas las veces, pero esas caras se repiten constantemente con la gente que padece injusticias en este país. No son los únicos. La gente que hoy no tiene oportunidades para salir adelante, las mujeres que están en casos de violencia, los niños y las niñas que no pueden ir ni siquiera a la escuela. Hay muchas situaciones que están como deudas pendientes en México. Y entonces yo veo en cada persona un motivo. ¿Por qué? Porque el reto está ahí de cambiar las cosas. Y claro, han sido aliados míos muchas personas que han creído en sus propias causas y se han amarrado a ellas. Las madres de los desaparecidos a las que acompañé durante muchos años a buscar a sus hijos e hijas eran y siguen siendo para mí un motor de levantarte y decir, los tenemos que encontrar con vida. No hay manera de que no sea así. Y lo mismo, las niñas que hoy sueñan con estudiar. Entonces, cuando piensas en todas esas personas y les pones nombre y apellido,
pues vas entendiendo que hay por qué hacer las cosas y para qué hacerlas. Pero debes entenderlo con la empatía de trasladarte al mundo y a los pies y a los caminos de la otra persona para hacerlos tuyos y para pensar que lo que tú sueñas no es exclusivo de ti, sino es compartido. No, pero te voy a decir por qué. La clave es la crianza que me dio mi mamá. Porque mi mamá, que también es una mujer muy inteligente, que es bióloga, la primera de su familia que estudia ciencias, que tiene también una historia de mucha adversidad, porque nosotras venimos de un contexto de pobreza, hemos salido adelante con mucho esfuerzo. Ella fue la que me enseñó que tú puedes dudar de lo que quieras. Si tienes dinero, si vas a tener aliados, si te van a salir bien o mal las cosas, qué tanto talento tienes. Pero hay algo de lo que no puedes dudar y es de tu inteligencia. Es diferente al talento, pero tu inteligencia, o sea que tu capacidad cerebral sí alcanza para discernir, analizar, resolver problemas, enfrentarte a dificultades y sobrepasarlas. Entonces, de mi capacidad, de mi inteligencia, no me hacen dudar. Esa es una firmeza que yo quiero compartirles, que deben de tener y descubrir. ¿Dónde está su inteligencia? ¿Qué la alimenta? ¿Qué la hace crecer? ¿En dónde tiene refugios para ser curiosos, creativos, innovadores, disruptivos, para que te valga madre lo que digan los demás y para que entiendas que tu camino es tuyo y de nadie? Entonces, cuando no es que te amarres, ahí más bien abrazas y te aceptas como eres y qué tan inteligente eres, porque además vivimos en un México que te hace creer que tú no eres inteligente, tú no eres capaz. A ver, demuéstramelo. Y ahí vienen los retos de tratar de demostrar, pero no se trata de demostrar. Se trata más bien de aceptar y de cumplir sueños y de tener una visión de largo alcance que te va guiando y te va diciendo por dónde tú quieres caminar. No por dónde quiere caminar tu mamá, tu papá, tu amigo, tu pareja, tu perro. No, por dónde tú quieres caminar. Tú eres tu guía, tú eres tu brújula, tú eres tu inteligencia. La falta de confianza y credibilidad de las personas. Vivimos en un tiempo de crisis en ese sentido. No le creemos ni a nuestro vecino. Y nos las pasamos dudando de todas las personas. Es bueno dudar, sí. Es sano hacer preguntas también. Es increíble hacer contrastes de puntos de vista. Pero lo que no nos debemos permitir como sociedad es romper los lazos de confianza. Cuando se rompe la mínima confianza, entonces ya estamos hablando de problemas graves y serios. Por eso la inseguridad nos inquieta tanto, porque no es posible que salgamos a la calle y ni siquiera estemos seguros, seguras de que regresemos a casa y estemos en paz. O es más, estar en casa y no saber si estás conviviendo con violentadores y agresores. Entonces, gran parte de lo que pienso que es ahora mismo algo que tenemos que trabajar es que tanto confiamos en nosotros y a mí ese ha sido un gran obstáculo porque de cajón la política representa una animadversión. O sea, yo llego y de hecho al principio me daba mucha vergüenza decir que era política. Literal era como, ¿a qué te dedicas? Trabajo en algo, obviamente, como todas las personas que queremos salir adelante, pero ¿cómo le explico a la gente que soy política sin que de inmediato hagan una cara, me cuestionen inmediatamente sobre mi conducta o llegaran incluso a pensar mal o se retiraran del espacio porque no les interesa conversar conmigo? Entonces, gran parte de ese obstáculo que también me pasó como activista porque pienso que es una crisis social, pues es un muro, porque ¿cómo puedes construir sin confianza? ¿Cómo puedes construir sin amigos, sin gente que te crea, sin gente que te apoye, que te respalde y que también cree en sí mismo, en sí mismo? Entonces, obviamente que eso
Eso para mí ha representado una dificultad porque la gente no cree que haga política de una forma no tradicional, automáticamente. Sabes que desde niña soy muy resistente y eso me lo enseñaron mis abuelas. Mis abuelas me enseñaron que la vida es un camino de infinitas posibilidades, que origen no es destino, que hay que disfrutar las sombras y los claritos de este paso de experiencia humana. No hay en realidad por qué tenemos que afanarnos tanto en que todo sea perfecto cuando es más bien perfectible. Y que mientras tú tengas anhelos, sueños, quieras hacer algo, hay que disfrutar el camino y el camino se acepta como es. Una de mis abuelas no solamente decía que nada es gratis, sino que la vida es difícil y que eso hay que aceptarlo con madurez. ¿Y la madurez qué significa? Que simple y sencillamente es saltar y lo que viene, saltar y lo que viene. Pregúntate qué historia quieres contar. Y yo, la historia que quiero contar es de no negar lo que es difícil, pero sí sobrepasarlo y saber que me reté y que reté a quienes me acompañan a sobrellevar las cosas y disfrutar. En la oscuridad también se ve la luz. De la crisis nace la creatividad. De estar inconformes hay crecimiento. Entonces es más bien disfrútalo, así es. Y entendamos la resiliencia y la resistencia como parte de la experiencia humana que te puede permitir pues crearte un camino. Ha sido una experiencia padrísima, pero sobre todo porque la vida es de contrastes, de diferentes voces, diferentes maneras de pensar. Yo era más chica cuando llegué al grupo piloto, soy de los primeritos que hace que se sube al barco y vamos para allá, donde un gran visionario, porque yo sí quiero reconocerle a Ricardo esa visión, que esa es parte de lo que les digo, cuando tú tienes una visión vas derechito, enfocado a lo que quieres y lo compartes con generosidad. Y él ha compartido su visión, y su visión ¿qué es? Que en lo público haya liderazgos de verdad, de libertad, de justicia, con valores y con altura de miras, que alcancemos esa idea de que en México también podemos tener políticos de altura y podemos tener empresarios que compartan esa visión con lo público y gente de la sociedad civil que se incorpore a esos grandes proyectos y que nos podemos hablar entre todos porque al final compartimos ideas y discutimos ideas, pero que no necesariamente somos enemigos. A mí eso es lo que me ha enseñado Kivernos. Yo al principio llegué, de verdad, porque además era más chica y yo era activista de estas que se amarran al árbol, porque ser obstinada también tiene su lado oscuro, ¿eh? Ser obstinada también tiene su lado rudo de ahora no lo suelto y se vuelve una también muy resistente a contrastar. Entonces, cuando yo llego aquí a vernos, veo que no soy la única que piensa igual, pero también que no soy la única que piensa diferente. Y ese nudito en donde puedes intercambiar, donde puedes ver más allá, a mí me permite crecer como persona. Cuando entro a la política más todavía, porque he hecho mano de lo que significa la pluralidad, la democracia, la libertad, y entonces entiendo que he recibido y compartido también las herramientas para hacer de mi liderazgo uno mucho más fuerte con el liderazgo de las demás personas. Somos una comunidad. Entonces, pues esa es mi lección, mi más grande aprendizaje. Y yo valoro y aprecio a todas las personas que hacen este trabajo, porque no cualquiera. Yo cuando pienso en esa visión de Ricardo, digo, ¿de dónde la sacó? ¿Y cómo se le ocurrió hace tantos años? Pero hoy es eso, hoy es tener a personas que han adherido a ese aprendizaje y que lo han hecho crecer y que obviamente queremos compartirlo a las nuevas generaciones porque sabemos
que la defensa de la libertad es una de las cosas más importantes, la defensa de la verdad, la defensa de la justicia. El amor es el origen, porque yo así lo hice.